Hermanos, damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada día, hermanos. Las maravillas de Dios se renuevan cada día, como dice su palabra. Y hermanos, ya estamos, yo creo que más allá del mes de agosto, ¿no, hermanos? Ya estamos ya en la recta final del mes de agosto, ¿no? Ya estamos saliendo de agosto. Entonces ya nomás nos falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hermanos. O sea, 4 meses más y luego otra vez empezar. O sea, se acaba el año, va bien rápido el tiempo. Por eso es tan importante, mes con mes, aplicarnos o tratar de hacer en lo que estamos estudiando, porque este mes de agosto hemos hablado sobre decisiones en Dios, lo importante que son las decisiones en Dios. Todo el mes hemos estado hablando lo importante que es tomar decisiones en Dios. Hermanos, nosotros nos hemos visto este mes en la necesidad de tomar decisiones, y decisiones que a lo mejor son muy importantes, bueno, pero todas tratamos de filtrarlas por las manos de Dios. Yo les he explicado todos estos meses que las decisiones son parte de nuestra vida. El tomar decisiones es algo que tenemos que hacer desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Nos levantamos en la mañana y, ay, qué ropa me voy a poner, ay, qué zapatos me voy a poner, ¿esto combinan con esto? No, esto no combina. Y empezamos decisiones por dónde me voy a ir al trabajo, qué voy a hacer de comer, qué me voy a llevar para almorzar. Todo son decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces, ¿qué mejor sería que poner todas las decisiones en las manos de Dios? Yo recuerdo que uno de los pastores de jóvenes que teníamos en la iglesia, cuando mi esposa y yo íbamos a los jóvenes, nos platicaba de uno de sus compañeros de la iglesia. Y dice que todos se rían de este joven porque cualquier cosa que le preguntaban decían, espérenme tantito. Y los iba al rincón y se ponía a orar, Señor, ¿tú estás de acuerdo que lo hagamos? Y ahí venía y decían, ay, tú exageras. Y en todo lo ponía, para todo, cualquier cosa, iba y se ponía un rincón a orar para ver qué Dios le iba a decir. A veces puede sonar extremo, hermanos, y creo que hay cosas que Dios, damos por hecho, que Dios lo permite porque está dentro de la voluntad de Dios. Pero realmente, hermanos, poner todas las manos, todas las decisiones en manos de Dios, creo que sería algo correcto. Levantarnos por la mañana y decirle, Señor, no permitas que este día yo sea el que tome las decisiones, sino cada paso que dé, cada cosa que haga, Señor, por favor, tú guíame a tomar las mejores decisiones. A veces pensamos que las mejores decisiones las tomamos nosotros. Y no, hermano, no es verdad. A veces con una palabra ofendemos a alguien de tal manera que se enemista de nosotros por mucho tiempo. A veces con una acción hacemos algo que hacemos que la gente le hiera tanto y se duela tanto que se enoje con nosotros. A veces no nos damos cuenta de lo que decimos y lo que hablamos, pero para las otras personas es tan importante que les marca el día, incluso les puede hasta marcar la vida. Por eso es tan importante decirle, Dios, no permitas que hoy sea yo el que tome las decisiones, sino tú tomas las decisiones por mí. Y siguiendo con este tema, hermanos, de tomar decisiones, hoy vamos a ver algo que nos va a ayudar a seguir hablando de esto, de tomar decisiones. Y para ello les pido que me ayuden a buscar el texto que está ahí en Jeremías 33:3. Bueno, discúlpenme, hermanos, no lo busquen, porque sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Sé que muchos de ustedes me lo podrán decir solamente con escuchar la cita. Jeremías 33:3. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Jeremías capítulo 33, versículo 3? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, hermanos, conocido por muchas cosas. Por algunos como el profeta llorón. El profeta que lloraba por ver lo que estaba pasando con Israel. El profeta que lloraba de desesperación porque veía que el pueblo no se acercaba a la presencia de Dios. El profeta que lloraba por muchas angustias. El profeta que le ganaba su temperamento y terminaba llorando ante el Señor por muchas cosas. Este hombre que marca una pauta en el pueblo de Israel, este hombre que se acerca a la presencia de Dios y este hombre el cual es considerado uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Este hombre, hermanos, se le da esta palabra de Dios y Dios le dice a él, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pareciera que en esas simples palabras que Dios habla está una llave que abre cualquier puerta. Pareciera que en esas palabras que Dios le da a Jeremías, que Dios le da a ese profeta, en aquel tiempo parece que sigue haciendo eco en el nuestro, cuando Dios nos dice a cada uno de nosotros, clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en estas palabras se encierra una verdad muy grande que a veces batallamos para descifrar. Porque el andar diario, hermanos, nos impide quizá profundizar en la palabra de Dios y ver esas perlas que se encuentran ahí. La primera palabra que Dios le dice a Jeremías es que si tú realmente quieres hacer mi voluntad y sobre todo quieres conocer mi voluntad, clama a mí. Y la primera cosa que él dice a Jeremías es clama a mí. O sea, no me pidas, no me ruegues, no me llores, no estés diciéndome, no, clama a mí. O sea, clama, no nomás me pidas, no nomás vengas y me digas, Señor, por favor, obra en esta petición que tengo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice, no solamente me pidas de esa manera. Yo les he explicado, hermanos, que orar, hermanos, por alguien no es solamente tener buenas intenciones. Cuando alguien te dice, oye, hermano, ore por mí, y tú dices, sí, voy a estar orando por usted. No solamente es tener buenas intenciones, decir, ay, ojalá y le vaya bien. No, es comprometerte a que vas a orar. Y orar, hermanos, como decía el Señor, clamar, le está diciendo Jeremías, no solamente ores, sino clama. Entonces, la primera cosa que Dios nos dice es, ¿tienes una petición? Clámale a Dios. O sea, realmente clama, porque hay cosas con las que nos enfrentamos y decimos, hermano, sigo batallando con esto, hermano, sigo batallando con esto, hermano, es que sigo batallando con esto. Y yo les digo, ya clamaron a Dios, pues le he estado pidiendo, no le pidas, clámale. Porque luego después de clamar le dice el Señor, y yo te responderé. Es decir, después de que me clames, tienes que aprender que hay un tiempo para que yo te conteste. O sea, yo te responderé, pero ese es mi tiempo. O sea, tienes que aprender que hay un tiempo en el que Dios te va a contestar. Y esa es la parte más difícil, porque cuando le pedimos algo a Dios, lo queremos ya, lo queremos express, lo queremos para ayer. No lo queremos para mañana, no lo queremos para hoy, lo queremos para ayer. Entonces Dios dice, no, clama a mí y luego yo te voy a responder. O sea, yo voy a tomarme el tiempo. Pero luego viene una promesa muy interesante que dice, y te voy a revelar, y te voy a enseñar, y te voy a preparar para cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que ni siquiera te imaginas que puedes hacer. Cuando nosotros pasamos por este proceso del Señor, cuando nosotros lo buscamos realmente, pero lo buscamos de corazón, pero no solamente lo buscamos de corazón, sino que tenemos esa madurez para esperar el tiempo de Dios. O sea, para que mientras llega la respuesta, seguir clamando una y otra vez. Mientras llega la respuesta, seguir clamando. Mientras llega la respuesta, seguir arrodillados clamando a Dios. Entonces Dios va a revelarnos a nosotros cosas maravillosas que no nos imaginamos. Hermanos, nosotros nos desesperamos muy pronto. Cuando oramos a Dios y no vemos una respuesta pronta, como que nos empezamos a desanimar y dejamos de clamar. Y entonces Dios dice, te quiero enseñar algo grande, pero tienes que llegar a otro nivel espiritual para ver las cosas desde otro punto de vista. No podemos ver las cosas iguales hasta que subimos a la loma. Entonces tienes una perspectiva más grande del panorama. Es lo que está diciendo Dios. Cuando llegues a ese punto, entonces yo te voy a otro nivel espiritual donde puedas ver una perspectiva diferente. Pero tienes que clamar, tienes que esperar. Y entonces tienes que prepararte para la bendición tan grande que va a venir a tu vida. El asunto y el problema, hermanos, es que a veces nosotros somos los que no estamos preparados para esa bendición. Déjenme le digo algo, hermanos, porque el tema del mes es las decisiones en Dios. Y para dejar las decisiones en Dios, tenemos que clamar, tenemos que esperar y tenemos que prepararnos. Pero repito, a veces nosotros no estamos preparados. Y antes de entrar a la predicación, déjenme le digo algo. ¿Por qué es que le digo que a veces nosotros somos los que no nos preparamos? Y luego voy a contar una pequeña historia que escuché por ahí hace algún tiempo. No sé si sea real o solamente sea una historia, hermanos. Pero dice la historia, hermanos, que en una ocasión, hermanos, una familia de la congregación se ponen de acuerdo y dicen, ¿por qué no invitamos a comer al pastor? Y yo cuando vi esta ilustración dije, ay, ojalá fueran hermanos de la iglesia. ¿Por qué no invitamos a comer al pastor? Y alguien dijo, un gallito pinto. Alguien dijo por atrás, amén. Que sea un vaho. Es una historia, hermanos, es una historia. No sé por qué se están riendo, hermanos. Solamente estoy platicando una historia. Pero la historia dice que la familia de la congregación quería invitar a su pastor. Y era un pastor joven que estaba soltero. Así dice la historia, que la familia se pone de acuerdo. Dice, vamos a preparar algo bueno, pues el pastor, pobrecito, está solito. Y vamos a preparar algo rico. Y entonces le dicen, pastor, después del servicio, pastor, queremos que por favor ¿qué le parece si entre semana nos va a visitar y vamos a preparar algo para comer? Y el pastor bien emocionado, pues soltero, hermanos. Sí, no, claro que sí, yo voy a su casa. Y pone la cita, pone el horario.
Cuando la familia está en su casa esperando la fecha, dicen que la hermana estaba cocinando algo muy sabroso. El hermano estaba poniendo la mesa y los niños estaban acomodando todo. Y ya va el pastor, acomoden todo. Ya pusieron los platos, ya pusieron las cucharas, ya pusieron todo. Y entonces dicen, no, dice la mamá, no, va a venir el pastor a comer. No, quita esas cucharas sucias, cochinas de ahí. Pon las cucharas, las lujosas, las de plata, las que tenemos para las visitas. Y entonces, sí, sácalas. Oye, pero esas, cállate, tú sácalas, límpialas y ponlas en la mesa. Pásales un limón para que queden bien limpias, ya saben, ¿no? Entonces dejan ahí la mesa bien bonita, bien puesta, y ponen las cucharas ahí de plata, bien relucientes y todo. Y entonces ya dice, pues vamos a comer. Y ya se sientan, llega el pastor y se sienta, y el pastor joven, bien emocionado, ve la comida, ve la cuchara. Ay, hermanos, gracias a Dios. Y empiezan a comer, oran al Señor por los alimentos, y están todo bien a gusto. Y ya después de la comida viene el cafecito, después la plática, y después de algunas horas el pastor dice, bueno, hermanos, ya tengo que retirarme, gracias por la invitación. Dice, pero antes de retirarme, ¿qué les parece si nos levantamos para orar y ponernos en las manos de Dios? Y hacen como dice el pastor. Empiezan a orar, le dan gracias a Dios, el pastor se va y la familia se queda en su casa. Y cuando se va el pastor y empiezan a recoger los platos y la mesa, ¿qué creen que pasó, hermanos? Se dan cuenta que faltaba una cuchara. Faltaba la cuchara del pastor. Y entonces la hermana de la casa, la dueña de la casa, no, cuéntenlas bien, es el pastor, ¿cómo el pastor va a hacer eso? No, es el pastor. Y empiezan a buscar todo, empiezan a buscar por todos lados, en las sillas, en el mantel, empiezan a buscar los platos sucios, no encontraron la cuchara por ninguna parte. Y la familia se siente tan decepcionada de su pastor. ¿Cómo es posible que este ladrón que invitamos a nuestra casa, cómo es posible que haga todo de esa manera? Así que la siguiente semana van a la iglesia con una actitud muy diferente y el pastor los saluda como si nada, hola hermano, Dios los bendiga. Y están como, hola hermano. Y están esperando que el pastor ofrezca una disculpa, o ofrezca una explicación. Y entonces pasa otra semana y la familia vuelve a ir. No dijo nada, no te dijo nada tampoco, no me dijo nada. Y pasa otra semana y el pastor no dice nada, ellos tampoco dicen nada. Y así después de un mes la hermana dice, este ladrón nunca va a decir nada. ¿Sabes qué? Vamos, vuélvelo a invitar a comer para exponerlo delante de toda la congregación. Y ahí vamos a desenmascarar a este ladrón, a este pillo que ha robado nuestra confianza y ha robado nuestra cuchara de plata. Y entonces, después de un mes, hacen una comida, invitan a varios hermanos de la congregación. Y en medio de la comida, antes de orar por los alimentos, la hermana se levanta y dice, pastor, aquí delante de todos, quiero decirle que usted se llevó nuestra cuchara hace un mes. Y usted realmente nos ofendió con lo que hizo. Usted dice que debemos estar conectados con el Señor y nosotros lo intentamos, pero con esas actitudes no podemos hacerlo. Y el pastor está todo apenado, se está poniendo rojo y hermana, no, digan, y empieza, ¿por qué lo hizo? Díganos por qué. Y está la familia, están los hermanos cuchicheando. Y entonces el pastor con mucha pena dice, hermanos, discúlpenme por favor, dice, miren, ustedes me están diciendo y me están acusando de algo que yo no hice. Dice, la cuchara que ustedes me dieron, la puse en su Biblia, hermanos. Adentro del texto de Jeremías 33:3. Si no la han encontrado en un mes, es porque en un mes no han leído su Biblia. A veces queremos hacer la voluntad de Dios. Rogamos por hacer la voluntad de Dios. Decimos que queremos hacer la voluntad de Dios. Estamos buscando al Señor. Pero no abrimos nuestra Biblia, hermanos, en mucho tiempo. Dios quiere bendecirnos a través de su palabra. Y por ello es que esta mañana va a decirnos algo muy interesante. Vamos a orar para ponernos en la mano de Dios y entrar a la predicación. No se preocupen, hermanos, solamente son 3 puntos los que traigo el día de hoy. Y vamos a ponernos en la mano de Dios para que nos diga a través de este mensaje. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia para pedirte que nos dirijas, para pedirte que nos guíes, para pedirte que nos ministres. Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca, que seas tú quien hable, Padre. Pero te pido una cosa más grande aún, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así mismo, hermanos, les pido que me vayan a buscar el texto que está ahí en Mateo capítulo 4. Y ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Solamente 3 versículos. Mateo capítulo 4. Y vamos a ver solamente 3 versículos para ver lo que Dios nos va a decir el día de hoy en Mateo capítulo 4, versículos del 18 hasta el 20. Si lo tienen por ahí,
Díganme un amén, por favor. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20. Hoy veremos que cuando buscamos a Dios, Él contesta y nos guía para poder poner todas nuestras decisiones en sus manos. Y la mejor prueba de ello son sus discípulos, hermanos. Así que para ello les pido que me vayan a buscar ahí Mateo capítulo 4, versículos del 18 hasta el 20. Si alguien tiene el versículo 18, que me lo lea por favor, Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Gracias, hermano, muchas gracias. Miren, hermanos, lo que estamos leyendo son los primeros pasos de Jesús para desarrollar su ministerio. Jesús, hermanos, acuérdense, si ustedes tienen la oportunidad de leer los versículos anteriores, nos está explicando que Jesús acaba de salir del desierto, de pasar por la tentación que el enemigo había puesto en su vida. Jesús acaba de salir del desierto y Jesús comienza su ministerio y comienza buscando a estos personajes que luego serían o se convertirían en sus discípulos. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo iba caminando por el mar de Galilea y entonces mientras caminaba por ahí, dice que ve a estos personajes, dice la palabra de Dios, el versículo 18, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hombres, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Ellos eran pescadores, hermanos. Esa era su profesión. Ellos se dedicaban a pescar. Ellos se dedicaban a sacar del mar, hermanos, el alimento para ellos, para su familia, pero también para ponerlo en la venta. Y Jesús viene caminando y Jesús acaba de salir del desierto, de este tiempo que tuvo a solas, de este ayuno que realizó, de estas tentaciones tan grandes que tuvo el enemigo. Él va saliendo apenas de esto, cuando entonces comienza su ministerio. Una vez que Jesucristo ahora Él se siente preparado, ahora Él siente que es su tiempo, Él sale y comienza a buscar a estas personas. Pero déjenme leer algo muy interesante, hermanos. Jesucristo va caminando y los mira. Lo que nos dice Juan, hermanos, es un relato muy corto, hermanos. Yo les he explicado anteriormente que los evangelios están escritos para cada tipo de personas. El evangelio de Mateo está escrito para los judíos, hermanos. Acuérdense, el evangelio de Mateo está escrito para los judíos. El evangelio de Marcos está escrito para los romanos. La manera como se escribe de una manera más para los romanos. El evangelio de Lucas está escrito para los judíos helenistas. Es decir, estos judíos que ahora habían adquirido el griego como su segunda lengua o como su primera lengua. Es decir, como las personas que vienen a este país que hablan español y luego después adquieren el inglés, o hablan el italiano y después adquieren el inglés, o hablan el chino mandarín y luego adquieren el inglés. Esos eran los judíos helenistas. Y el evangelio de Juan, hermanos, es para todo el resto del mundo. El evangelio de Mateo, hermanos, nos está diciendo entonces, hablando precisamente de los judíos, nos está diciendo solamente lo que Mateo ve en este punto, que Jesucristo acaba de salir del desierto y que se encuentra con estos hombres. Pero le acabo de explicar esto por lo siguiente, hermanos, porque el evangelio de Lucas, capítulo 5, detalla lo que Jesús hace con la vida de estos hombres. En Lucas capítulo 5 nos dice que cuando Jesucristo le habló a estos hombres, ellos acababan de salir de pescar. Según el relato que Lucas nos da más detallado, más que el de Mateo, Lucas dice que cuando estos hombres salieron, estaban fatigados porque toda la noche habían estado pescando y no habían encontrado nada. ¿Recuerdan el pasaje? Mateo dice solamente que les habla y les dice, vengan y síganme. Y Dios los ve y les habla. Pero Lucas detalla más esto. Y dice que cuando Jesucristo los ve, habla con ellos y les dice, ¿cómo les fue de pesca? Y dice, no, pues estuvimos toda la noche pescando y mira, no estamos sin nada todavía. Y entonces Jesús les dice, vayan otra vez adentro y pesquen donde yo les voy a decir. Y entonces Pedro dice, ¿cómo que vamos a ir? Toda la noche estuvimos trabajando. Toda la noche lo estuvimos haciendo, toda la noche. Hermanos, si usted nunca ha tenido la oportunidad de ir a pescar, hermanos, miren, yo no soy un experto en la pesca. Tenemos un amigo, hermanos, que es este hombre, hermanos, hasta tiene su propio bote, hermanos. Y a veces nos invita a ir, a mis hijos y a mí nos ha invitado.
Y este hombre sabe todos los tipos de nudos que usted le puede poner a un anzuelo. Él sabe cómo hacer el nudo, él sabe cómo agarrar la caña, él sabe dónde ponerse. Y hermanos, podemos ponernos juntos. Podemos estar juntos en el bote de él, pescando. Mis hijos, yo, él y sus amigos. Podemos estar juntos en el mismo lugar y él está pescando y nosotros no. Y yo le digo, ¿cómo le haces? Dice, la experiencia, la experiencia. Y luego estamos juntos y vuelve a aventar y vuelve a agarrar y nosotros no agarramos nada. ¿Y cómo le haces? Dice, es que es la experiencia. Y luego, hermanos, cuando vemos que no sacamos nada, saca una red. Dice, si quieren aventar la red. Y hermanos, aventar una red es muy difícil. De verdad, hermanos. Y les digo porque yo lo he hecho. No tengo experiencia, pero se me hace muy difícil. Y es una red pequeña de plástico, hermanos, la que aventamos. Pero es muy difícil. Le tienes que meter al agua. Tienes que hacerlo a veces desde abajo. Bueno, las redes que usaban ellos eran redes muy grandes, muy fuertes, muy pesadas. Ellos estaban cansados de estar haciendo un trabajo que no les había redituado para nada. Ellos estaban cansados de estar haciendo lo mismo todos los días. Ellos estaban cansados de estar trabaje y trabaje y trabaje y no ver un resultado. A veces así estamos nosotros, hermanos. A veces así estamos con el Señor. Estamos cansados de estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no ver un resultado. A veces nos sentimos fatigados de estar buscando algo y algo y algo, buscarle por una manera y buscarle por otra y pedir la dirección de Dios y hacerle por aquí y hacerle por acá y nada resulta y nada se resuelve y todo sigue igual y todo sigue igual. Estamos cansados. Ya nos sentimos cansados. Cuando llega el pastor, cuando llega la predicación y escuchamos, tenemos que confiar en el Señor. Es como si te dijeran, vuelve a lanzar la red, vuelve a creer. Y tú estás como, la he estado lanzando por meses, hermano, y no pasa nada. He estado lanzando la red una y otra vez, pero no pasa nada. Yo quisiera que algo pasara, pero ya no creo, ya no confío. Vengo de trabajar, vengo de estar pidiendo, vengo de estar arrodillado, vengo de estar clamando, y no pasa nada, hermano. No pasa nada. Ya hace mucho que le estoy pidiendo a Dios por esto y no pasa nada. Parece que Dios no me escuchara, como decía alguien hoy en la escuela dominical, en la clase de la escuela dominical. Parece que Dios no me escucha. Pero Lucas, repito, es un poco más detallado y dice que Pedro le hace caso al Señor. Y Pedro dice, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Entonces Pedro entra de vuelta al mar, entra al lago otra vez y entonces lanza otra vez las redes. Y esta vez la historia es diferente. Esta vez la historia es diferente. Y el relato de Lucas nos dice que eran tantos los peces que agarraron ese día que tuvieron que hablarle a otro barco para que les ayudara a repartir la pesca de ese día, de esa mañana, de ese momento, de ese instante. Ahora, déjenme le explico algo todavía mayor de lo que les estoy diciendo, a lo que quiero llegar. Jesús iba a hacer grandes cosas en la vida de ellos. Jesús iba a hacer maravillas en su vida. Pero para hacer maravillas, tenía que darles la provisión que necesitaban para poder hacer maravillas en su vida. Déjenme le explico por qué. La palabra de Dios nos dice que Pedro era un hombre casado. No se menciona a su esposa ni el nombre de ella. No se sabe si tenía hijos o cuál era su relación matrimonial en ese momento. No se sabe si regresó después de ella y no se saben muchas cosas. Pero sabemos que era un hombre casado. Para que Pedro pudiera seguir al Señor sin preocupación alguna, Jesús tenía que asegurarse que su familia tuviera la provisión necesaria durante el tiempo que iban a salir. ¿Usted se imagina cuánto dinero pudo haber costado el tener 2 barcas llenas de peces en ese tiempo? Déjeme le digo algo. El dinero suficiente para que su familia se mantuviera mientras Pedro estaba en el ministerio con Jesús. 2 barcas llenas de peces. Barcas llenas de peces. Era el dinero suficiente para que la familia de Pedro se mantuviera mientras Pedro seguía el ministerio con Jesús. Lo que Jesús te está diciendo esta mañana es que si Él te ha llamado es porque Él tiene un propósito para tu vida.
Él se va a encargar de todas tus necesidades. Pero tienes que seguir creyendo y confiando que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. No importa cuántas veces Dios te lo diga, vuelve a intentarlo, tienes que hacerlo. Vuelve a intentarlo, tienes que hacerlo. Vuelve a orar, tienes que orar. Vuelve a creer, tienes que creer. Vuelve a confiar, tienes que confiar. Vuelve a hacerlo, tienes que hacerlo otra vez. Vuelve a creer, tienes que creer otra vez. Vuelve a orar, tienes que orar otra vez. Vuelve a confiar, tienes que confiar otra vez. Tienes que hacerlo cuantas veces sea necesario. Tienes que hacerlo cuantas veces sea necesario. Porque nos vamos a cansar, sí, nos vamos a cansar. Nos vamos a fastidiar, sí, nos vamos a fastidiar. Nos vamos a mojar, sí, muchas veces nos vamos a mojar. Pero cuantas veces sea necesario, tenemos que creerle al Señor. Porque el Señor te va a contestar tu petición para que entonces puedas seguir adelante en su camino. Pero te la va a contestar porque vas a estar haciendo lo que Él te pida. Por eso Dios te va a contestar. Alguien que me ayude a leer, por favor, hermanos. Mateo capítulo 4, versículo 19. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les digo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muchas gracias, hermano. Dice, y les dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. ¿Usted ha pensado en alguna ocasión por qué estamos aquí? ¿Usted ha pensado por qué es que nosotros estamos aquí? Yo sé, hermanos, yo sé, estamos aquí porque estamos buscando la voluntad de Dios, porque estamos tratando de hacer lo que es correcto para Dios. Estamos aquí porque necesitamos del Señor. Claro que estamos aquí por eso. Pero yo le preguntaría, ¿por qué estamos aquí? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Estamos aquí porque Dios nos amó primero. Porque hallamos gracia delante de Dios. Por eso estamos aquí. Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Hermanos, el ministerio de Jesús era un ministerio tan grande que se podían agolpar más de 5,000 personas para escucharlo. ¿Se acuerda cuando alimentó a 5,000 personas? Bueno, 5,000 personas es un número del que habla la Biblia porque en ese tiempo, como les he explicado antes, solamente se contaban los varones. No se contaban a las mujeres ni se contaban a los niños. Cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo alimentó a 5,000 personas, no está hablando solamente de 5,000 personas. O sea, realmente si cada hombre iba con su mujer, serían 10,000. Y si cada familia tenía un niño por lo menos, serían 15,000. Si tienen 2 niños, pues sigue haciendo la cuenta. O sea que las personas que seguían a Jesús realmente era una multitud. Pero de tan grande multitud que lo seguía, y quizá de lo fácil que hubiera sido, a ver tú de los que están ahí, vente para acá. A ver, habla al que está a un lado de ti, vénganse para acá. El hombre de aquel lado, pásele para el frente, ustedes serán mis discípulos. Quizá hubiera sido lo más fácil, o sea, lo seguían, hermanos, ya estaban atrás de él. Les gustaba lo que hablaba, les estaban enamorándose de lo que Jesús hablaba. Estaban en un lado de él, lo seguían, dejaban lo que tenían que hacer por ir a oír lo que él iba a decir. Parecía que era una buena idea agarrarlos de ese grupo, porque ya los tenía. ¿Qué necesidad era de dejar esa grande cantidad de personas para ir a buscar gente que estaba haciendo no sé qué cosas? ¿Se ha puesto a pensar por qué el Señor lo escogió a usted y no a otra persona? De la multitud de personas, hermanos, somos 8,000 millones de personas. Casi llegamos a 8,000 personas. 8,000 millones de personas en el mundo. Casi llegamos a los 8 billones. Y de toda esa cantidad de personas, Dios pensó en usted. Dios pensó en usted. Dios pensó en usted. De toda esa cantidad de personas, Dios pensó en usted. ¿Y ha pensado por qué Dios pensó en mí? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué estoy aquí en su casa? ¿Por qué estoy en su camino? ¿Por qué Dios me eligió? Y al igual que los discípulos, el Señor les diría, porque tengo grandes planes para ustedes. Y si aún no desarrollas esos planes que Dios tiene para ti, aun cuando ya te llamó, es porque aún no nos hemos dado cuenta lo afortunados que somos. Realmente somos afortunados para que Dios nos haya llamado.
Dios solamente les dice, hey, vengan, síganme. Y están ellos echando redes, están ellos viendo la maravilla que acaba de pasar y dicen, Señor, pero ¿cómo te voy a seguir cuando acaba de llegar la bendición? Si ya sabemos pescar, si pescáramos esta cantidad de peces todos los días, ya no me compraba otros barcos, contrataba personas para que me ayudaran, ponía una empresa, una empacadora de latas en sardina. Señor, ya no tengo que trabajar. Señor, ¿para qué te sigo si acaba de llegar la bendición? No ves la bendición que vamos a sacar y tú me dices que te siga cuando se va a poner bueno. No, Señor. Esa sería la respuesta quizá de muchas otras personas. ¿Cómo seguir al Señor cuando la abundancia está a todo lo que da? ¿Cómo seguir al Señor cuando todo está bien en mi vida? ¿Para qué lo sigo? Pues que los enfermos son los que van al doctor, no los sanos. Yo estoy sano, yo estoy bien. ¿Para qué voy a la iglesia? No, que vayan los enfermos. Y el Señor dice, sígueme. Cuando Dios te hace una invitación, cuando Jesús te hace una invitación, no la desaproveches, porque solamente Dios sabe lo que te espera. Recuerda lo que le dijo a Jeremías, es lo mismo que nos dice a nosotros. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era muy fácil pensar en quedarse a gastar todo lo que iban a ganar con esa ganancia de ese día. Y era muy fácil pensar, si ya lo hicimos una vez, lo volvemos a hacer igual. Nos vamos a la misma hora que llegó este hombre, nos vamos al mismo lugar donde nos paramos, o buscamos uno parecido, ya encontramos el método para pescar, nos vamos a hacer millonarios. Pero mis amados hermanos, el problema es que no nos damos cuenta que Dios pone los medios para que nos acerquemos a su presencia. Que Dios nos ayuda y nos bendice para que nos acerquemos a su presencia, no para que nos alejemos. Y si Dios nos está hablando, y si Dios nos está invitando, vale más que hagamos caso. El Señor les dijo, vengan y síganme, que ahora los haré pescadores de hombres. Hermanos, sé que es muy difícil hacerlo. Cuando nosotros estábamos recién casados, mi esposa y yo, el Señor me dio el llamado al pastorado. Y hermanos, en ese tiempo yo trabajaba en un lugar muy bueno, de verdad, créanme, muy bueno. Y teníamos muchas más ayudas y prestaciones que en ningún otro lugar. Pero cuando el Señor nos llamó, tuvimos que tomar la decisión de hacer por nuestras fuerzas o dejar al Señor que hiciera. Yo sé que es muy difícil dejar de hacer lo que tanto nos gusta para hacer lo que le gusta a Dios. Pero déjenme decirles que después de 20 años, les puedo decir que ha valido la pena. Ha valido la pena seguir al Señor. Y les aseguro que cuando Dios te habla, es mejor seguirle. Es mejor seguirle y no decirle, ahí te alcanzo después, Señor. Porque fue lo que hicieron los discípulos. Dejaron todo. Mateo capítulo 4, versículo 20. Alguien que me lo lea, por favor, y después de esto terminamos. Aquí termino con este último punto. Mateo capítulo 4, versículo 20. Alguien que me lo lea, por favor. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos en el instante, o sea, no lo dudaron, hermanos. Pero déjenme, vamos a tratar de ponerlo en el contexto correcto, hermanos. Como les decía en la clase del seminario que habla de la historia de la Biblia contemporánea, algo que nos explican es que tenemos que ponerlo todo en contexto actual. Y déjenme los llevo a ese punto, hermanos. Imagínese, hermanos, imagínese usted que el Señor viene y le dice a usted, hey, deja todo y sígueme. Imagínate dejar todo por seguir a un desconocido. Imagínate la imagen, ¿no? Piensa en alguien, piensa en tu amigo, en tu hermano, en tu papá. Piensa en alguien que tú conoces que es muy trabajador. Está en su trabajo, haciendo su trabajo, y llega alguien y le dice, hey, deja lo que estás haciendo y sígueme. Claro que sí, vámonos. ¿Quién en su sano juicio, hermanos, ha visto que pase algo así? ¿Quién en su sano juicio ha visto que pase algo así? Imagínate que vas tú sentado en el autobús vas muy a gusto a tu destino y de repente se abren las puertas, se para el chofer, se abren las puertas y el hombre que está en la parada del autobús le dice al chofer, deja todo y sígueme. Y el chofer dice, claro que sí. Y deja el autobús ahí. Nadie en su sano juicio lo haría, hermanos. Imagínate, esa escena sería un poco complicada, ¿no? O estás en el banco y te están atendiendo y llega alguien que está delante de ti a la caja, le dice al cajero o al que está ahí atendiendo, deja todo y sígueme.
Oh, claro que sí, Señor. Y deja todo. ¿A dónde quiere que vayamos? Y más si es un desconocido. Es lo que están haciendo los discípulos. Para ellos era un desconocido. Lo acababan de conocer, lo acababan de ver. No tenían ni un día de conocerlo. Tenían un instante. Y le dice, dejen todo y síganme. ¿Por qué lo hicieron? Miren, hay una teoría, hermanos, que dice así en la teología. Esta teoría dice lo siguiente. Es solamente una teoría, hermanos, porque nada no se puede comprobar hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero esta teoría dice, hermanos, que Dios no había mandado a su Hijo a morir al mundo porque el mundo no estaba preparado para Él. Porque no había quien realmente lo anhelara. Por eso Dios no había mandado a su Hijo a morir. Porque no había realmente quien lo anhelara. La teoría va más allá y profundiza un poquito más. La teoría dice que en el corazón de Pedro, en el corazón de su hermano Andrés, en el corazón de cada uno de los discípulos de Juan, en el corazón de todos ellos, existía ese deseo de que Dios hiciera algo en su vida. Había una necesidad tan grande, pero tan grande dentro de ellos, que Dios los miró. Y por ese celo y por esa necesidad tan grande, Dios mandó a su Hijo. Porque sabía que estas personas estaban tan necesitadas de Jesucristo. Estaban tan necesitadas de un Salvador. Estas personas tenían quizá meses o años rogándole a Dios que hiciera algo maravilloso en su vida. Pero estos pescadores, por los que nadie daba nada, conmovieron el corazón de Dios, de tal manera que mandó a su Hijo solamente por este puñado de hombres que estaban tan dispuestos a hacer lo que Dios les decía, que en ese instante entendieron que era Dios el que les estaba hablando para seguirlos. Nadie más hubiera hecho lo que ellos hicieron. Dejarlo todo por seguir a Jesús. Dejarlo todo, completamente todo, por seguir a Dios. Porque tenían un sueño, porque tenían un anhelo, porque tenían una necesidad. Dios sabía que ellos le creerían. Dios sabía que ellos le reconocerían. La pregunta para nosotros es que si nosotros estamos dispuestos a reconocer al Señor, si nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz, a dejarlo todo y a seguirle. Estamos realmente tan necesitados así de Dios por un milagro para que el Señor nos hable. Estamos así tan necesitados como lo estaban los apóstoles para conmover el corazón de Dios. Tenemos esa necesidad tan grande que estamos dispuestos a dejarlo todo. Tan dispuestos de dejar todo en sus manos para que Dios haga con nosotros maravillas. Dios, te quiero dar el control de todo este día. Dios, ya no puedo más. Realmente sabes que te necesito. Te dejo el control. Si tú has entendido lo que Dios ha dicho esta mañana, si tú realmente le quieres dar el control de tu vida, si tú realmente le quieres dar el control de tus decisiones, toma un tiempo para orar. Ahí donde te encuentras, toma un tiempo para orar, inclina tu rostro y habla con el Señor. Y dile, Padre, yo he entendido lo que se ha dicho esta mañana. Yo he entendido lo que has hablado el día de hoy. Y yo realmente te necesito en mi vida. Te necesito en mis planes. Te necesito en mis proyectos. Si tú has sentido eso en tu corazón, díselo con tus palabras. Ora a Dios. Ora con tu corazón.